Bienvenidos a Ecos del Abismo. Estaba en medio de mi turno nocturno, manejando por una carretera solitaria y oscura en el norte del país. Era el tipo de noche en que el cansancio me hacía ver cosas que no estaban ahí, o eso pensaba. No había luna, solo la línea blanca que me guiaba. Todo era tan tranquilo que parecía que el tiempo se había detenido. A pesar de estar acostumbrado a estos trayectos, esa noche había algo que me ponía los nervios de punta. Recorría el camino cuando noté una silueta en el arcén, inmóvil. Al acercarme, vi que era un hombre pidiendo un aventón, algo raro a esas horas. Me dijo que tenía que llegar a un lugar cercano, y pensé que podría ser un buen acto ayudar. Algo en sus ojos me dio un mal presentimiento, pero, aún así, abrí la puerta y lo dejé entrar. El tipo subió al asiento del copiloto, se acomodó en silencio y cerró los ojos. Durante unos minutos nadie habló, solo el sonido del motor rompía el silencio de la noche. No podía evitar mirarlo de reojo. Noté que su ropa estaba desgarrada y su rostro tenía un aire sombrío. Pensé que tal vez había tenido un accidente o se había peleado con alguien, pero no quise preguntar. A los pocos kilómetros rompió el silencio. Me miró y dijo en voz baja: ¿Alguna vez has sentido que alguien te sigue aunque estés solo? Una pregunta extraña, pero respondí que sí. A veces, su expresión se volvió más seria. Es como si alguien siempre estuviera detrás de mí, como si no pudiera escapar, dijo. Luego, volvió a quedarse en silencio, como si esas palabras hubieran drenado toda su energía. Intenté distraerme, fijándome en el camino, pero la tensión en la cabina era palpable. La oscuridad fuera del camión parecía hacerse más densa, y tuve la sensación de que algo estaba mal. De repente, noté que en el retrovisor aparecía otro camión acercándose rápidamente, iluminando todo el interior con sus potentes luces. Pero al girar la cabeza, no había nada detrás. Intenté ignorarlo, pero las luces del camión fantasma seguían apareciendo y desapareciendo en el retrovisor. El pasajero no dijo nada, pero me miraba con una sonrisa extraña, casi burlona. En una curva cerrada, sentí un escalofrío. Al ver de nuevo en el retrovisor, noté una figura en la parte trasera de mi propio camión, aferrada como si intentara no caer. Giré hacia el pasajero, esperando que él también la hubiera visto. Pero su rostro había cambiado. Era más pálido y sus ojos estaban fijos en la carretera, como si no me viera en absoluto. Empecé a sospechar que no estaba solo en el camión, y que esa figura en el retrovisor no era una alucinación. No podía seguir ignorándolo, así que le pregunté si había alguien más. Él no respondió, solo sonrió, y en ese momento sentí que el aire se volvía denso, como si algo estuviera succionando toda la energía del lugar. Era una presencia agobiante que no sabía de dónde venía. Intenté frenar el camión, pero los frenos no respondían. Sentí que perdía el control y, en medio de la desesperación, noté que mi pasajero desaparecía lentamente, como si se desvaneciera en el aire. Intenté mantenerme firme, pero mi mente empezó a llenarse de imágenes extrañas, carreteras interminables, sombras que se movían a mi alrededor y un eco de voces susurrantes. Finalmente, el camión se detuvo solo. Miré hacia el asiento del copiloto, pero estaba vacío. Sin embargo, su olor permanecía en el aire, un aroma a tierra húmeda y descomposición. Bajé del camión buscando alguna señal de que lo que acababa de pasar había sido real, pero no había nada, ni huellas ni rastro alguno de que alguien hubiera estado allí. Al regresar al asiento, encontré en el tablero una foto antigua, con un hombre idéntico a mi pasajero pero en blanco y negro. La foto parecía de hace décadas y estaba firmada con el nombre Juan, 1973. Desde aquella noche, jamás volví a recoger a nadie en la carretera. Averigüé que Juan había sido un trailero que murió en un accidente justo en esa ruta hace 50 años. Cuentan que perdió el control de su camión en la misma curva donde se me apareció aquella noche. Cada vez que paso por ese tramo siento un escalofrío, y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación,
La foto sigue en el tablero. Me pregunto si alguien más llevará a ese pasajero de medianoche, esperando su último viaje. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una noche oscura y fría, conduciendo solo por una carretera secundaria que conectaba dos pueblos. La luna apenas iluminaba el camino, y el sonido del motor era lo único que rompía el silencio. Cada vez que pasaba un faro, sentía como si los árboles a los lados de la carretera me estuvieran observando. Había recorrido este trayecto muchas veces, pero esa noche, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo en el aire me decía que no estaba solo. Al poco tiempo vi una señal de tráfico que decía, peligro, curva cerrada. Sin embargo, al acercarme, noté que la señal estaba cubierta de suciedad, como si llevara años ahí. Justo en ese instante, una sombra apareció en el borde de la carretera. Era una figura borrosa que parecía moverse hacia mí. Sin pensarlo, decidí detenerme. No podía dejar a alguien en apuros, incluso si mi instinto me decía que debía seguir mi camino. La figura se acercó lentamente, y al iluminarla con los faros, vi que era una mujer. Tenía el cabello desordenado y su vestido estaba rasgado, como si hubiera estado en un accidente. Sus ojos eran grandes y asustados, y me suplicó que la ayudara. Me pidió que la llevara a la ciudad más cercana, pero algo en su tono de voz me hizo dudar. Sin embargo, la compasión me ganó y abrí la puerta del copiloto. «Gracias, por favor, apresúrate», dijo, y se sentó rápidamente. Mientras comenzaba a conducir, intenté hacerle preguntas, pero ella solo miraba por la ventana, como si estuviera perdida en sus pensamientos. La carretera parecía interminable, y el silencio entre nosotros se volvía cada vez más inquietante. De repente, la mujer rompió el silencio murmurando, «No puedo volver». Su voz era temblorosa, y noté que miraba con nerviosismo hacia el retrovisor. Me pregunté qué la había llevado a esa situación, pero decidí no presionarla. Pasaron algunos minutos y al cruzar una curva, la vi de reojo. Su rostro había cambiado. Ahora estaba más pálido, casi como si su vida se estuviera desvaneciendo. «¿Por qué tienes miedo?», le pregunté, y ella giró la cabeza rápidamente hacia mí. «Él no debe saber que estoy aquí», susurró, y de repente, el clima cambió. Una brisa helada entró por la ventana y la temperatura del camión bajó drásticamente. Sentí que algo extraño estaba sucediendo, pero traté de calmarme. Al poco tiempo decidí acelerar un poco para llegar más rápido a la ciudad, pero la mujer se puso tensa. «Más despacio, no lo despiertes», exclamó, y eso me llenó de una inquietante curiosidad. Miré hacia el retrovisor y vi un destello de luz. Me sorprendí al ver un vehículo negro que nos seguía a una distancia considerable, pero no podía distinguir bien. La sensación de que algo estaba mal aumentó. Sin poder contenerme, volví a mirar a la mujer. «¿Quién es él?», pregunté, pero no hubo respuesta. Ella se había vuelto completamente pálida, y sus manos temblaban sobre su regazo. Justo en ese momento, el vehículo negro comenzó a acercarse rápidamente. Sus faros iluminaban el interior del camión, y pude ver el rostro de la mujer reflejado en el cristal. Estaba aterrorizada, como si se hubiera visto atrapada en una pesadilla. «¡Rápido, acelera!», gritó, pero el miedo la había dejado muda. Entonces, sin pensar, pisé el acelerador con todas mis fuerzas, pero el camión no respondió como esperaba. Sentí una presión en el pecho, y el sonido del motor comenzó a fallar. La figura negra se acercaba a una velocidad alarmante, y en ese momento, la mujer gritó, «¡No te detengas!». Podía sentir la tensión en el aire, como si una presencia oscura estuviera acechando. Fue entonces cuando escuché un golpe en el techo del camión, y sentí como si alguien estuviera intentando entrar. Miré hacia el espejo retrovisor y vi una sombra moverse rápidamente hacia el lado del camión. Era un hombre. Su rostro era oscuro y sus ojos brillaban como dos brasas. «Sigue conduciendo», aulló la mujer,
pero era demasiado tarde. En un instante, el hombre ya estaba en el asiento trasero, y su risa resonó en el interior del camión como un eco macabro. El motor finalmente se apagó y el camión comenzó a detenerse. Miré a mi alrededor, buscando la manera de escapar, pero la mujer me miraba con tristeza, como si supiera que mi destino estaba sellado. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se abalanzó sobre mí y sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. «Te estaba buscando», susurró, y mi visión se volvió borrosa. En ese momento, supe que nunca podría salir de la carretera. Desperté sentado en el camión, pero todo estaba en silencio. Miré a mi alrededor y vi que la carretera estaba vacía. Sin embargo, la mujer no estaba, ni el hombre. Solo había un rastro de su risa en el aire. Al mirar por la ventana, noté que la señal de «peligro curva cerrada» estaba intacta, y decidí seguir mi camino. A partir de esa noche, cada vez que paso por esa carretera, siento que algo me observa. En la estación de policía del pueblo, oí historias sobre una mujer que desapareció hace años en esa ruta. Dicen que se aparece a los automovilistas, buscando ayuda, pero que su verdadero propósito es traer consigo a aquellos que la encuentran. A veces me pregunto si, al ayudarla, no fui yo el que se volvió parte de la leyenda. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una noche fría y estrellada, mientras conducía mi camión a través de un remoto desierto. La luna brillaba intensamente, iluminando el camino de tierra que había tomado como atajo. Había recibido un pedido urgente y tenía que llegar a tiempo. Sin embargo, la soledad del desierto y el silencio abrumador comenzaron a crear una sensación de inquietud en mi pecho. Era como si la oscuridad me estuviera vigilando, esperando el momento perfecto para atacarme. Mientras avanzaba, el motor del camión empezó a fallar. Me detuve y revisé la carga. Un cargamento de mercancía que parecía inocente. Pero al abrir la compuerta, me encontré con algo que no esperaba. En el fondo, había un viejo baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas. Decidí llevarlo conmigo, aunque una voz en mi cabeza me advertía que no debía abrirlo. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, y eso me llevaría a un destino aterrador. Mientras seguía conduciendo, la carretera se volvía cada vez más solitaria. No había ni un alma a la vista, solo la inmensidad del desierto y el sonido del motor que luchaba por mantenerse encendido. La atmósfera se sentía pesada, y mi mente comenzó a divagar. Miré de nuevo el baúl en la parte trasera, preguntándome qué podría contener. Recordé historias de tesoros escondidos, pero también de maldiciones y tragedias. La tensión en el aire me llevó a ponerme nervioso. Decidí que abrirlo podía esperar hasta llegar a mi destino. A medida que avanzaba, noté que la temperatura comenzaba a bajar. Una brisa helada comenzó a soplar, y con ella vino un extraño sentimiento de que algo no estaba bien. Miré por el espejo retrovisor, pero todo estaba en silencio, solo el desierto extendiéndose a mis espaldas. De repente, una luz brillante apareció en el horizonte, pero no era un faro de otro vehículo. Era como un destello que parpadeaba en la oscuridad. Sentí que debía acercarme. Quizás había alguien que necesitaba ayuda. Al acercarme, la luz se desvaneció, dejando solo un pequeño camino polvoriento. En ese instante, el baúl comenzó a moverse. Lo miré fijamente, y un escalofrío recorrió mi espalda. La curiosidad se había convertido en miedo. Entonces, escuché un susurro que parecía provenir del interior del baúl. «Déjame salir». Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La voz era suave pero insistente, y me llenó de una angustia profunda. Aterrorizado decidí ignorarlo y seguir adelante, pero el camión comenzó a temblar. La voz se volvió más fuerte. «No te vayas, no me dejes aquí». Quería acelerar, pero el motor se detuvo abruptamente. Miré por la ventana y vi una sombra moverse en la oscuridad. Era una figura alta con un sombrero de ala ancha.
Mi corazón latía con fuerza mientras el sudor se acumulaba en mi frente. Sabía que no podía quedarme ahí. Justo cuando intenté abrir la puerta del camión, la figura se acercó lentamente. No podía ver su rostro, pero su presencia era intimidante. ¿Por qué tienes ese baúl?, preguntó con una voz profunda que resonó en la noche. No sé, solo lo encontré, balbuceé, sintiendo el miedo apoderarse de mí. Necesito irme. Pero él solo sonrió, y una risa baja resonó en el aire. No puedes dejarlo aquí, dijo, señalando el baúl. En ese instante, decidí abrirlo, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. Al levantar la tapa, un aire frío salió disparado del interior y vi un montón de objetos antiguos, cartas, fotos y un espejo cubierto de polvo. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una figura reflejada en el espejo. Era una mujer, con un rostro pálido y ojos vacíos que me miraban fijamente. ¿Por qué me abandonaste?, susurró desde el espejo. La figura detrás de mí se acercó aún más. Su sombra se proyectaba sobre el camión. «Eres tú quien debe decidir», dijo en un tono sombrío. La mujer en el espejo sonrió, como si me conociera desde hace tiempo. La tensión aumentó y sentí que la presión en el aire me oprimía. «Debes elegir», repitió la figura, y el baúl comenzó a cerrarse lentamente. Miré a mi alrededor, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. En ese momento, decidí cerrar el baúl de golpe, sintiendo que esa era mi única opción. La mujer desapareció del espejo, y con ella, la figura de sombra también se desvaneció. El silencio volvió, y el motor del camión volvió a rugir. Aceleré, dejando atrás el desierto, pero la imagen de la mujer quedó grabada en mi mente. Mientras conducía, sentí que algo en el baúl se movía de nuevo. Sabía que había liberado algo, y no podía evitar preguntarme qué significaba eso para mí. Finalmente llegué a la ciudad, pero algo había cambiado en mí. La noche había sido un viaje que jamás podría olvidar. Cada vez que miro el baúl en mi camión, me pregunto si realmente está vacío o si contiene una parte de mí que se quedó atrapada en aquel desierto. Días después decidí abrir el baúl de nuevo, pero estaba completamente vacío. Sin embargo, un viejo espejo y una foto de la mujer aparecieron en mi mente, como si nunca hubiera dejado de estar allí. Desde entonces, he escuchado rumores de un camión que pasa por el desierto y de una mujer que busca su libertad. A veces, en la oscuridad, creo escucharla llamándome.